Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches a todos. Comenzamos con una nueva edición de Mano a Mano. Bueno, hoy para conocer otra historia de vida, la de una persona que, bueno, muchos la conocen, otros muy pocos saben de él, sí saben de su actividad, pero tiene una historia muy rica que tiene que ver con sus familiares cuando llegaron aquí al país y fundamentalmente a San Pedro, que construyeron los primeros astilleros, uno de los primeros carpinteros navales que tuvo y que tiene San Pedro, y además todo lo que hace a nivel artesanal porque sigue manteniendo su carpintería. Tras los auspicios vamos a hablar nada más ni nada menos que con Paulino Eduardo Fase. Auspician Mano a Mano La Jabonera, en sus dos direcciones, de Mitre 1585 y 3 de febrero y Almafuerte. Vení a La Jabonera y llévate los mejores productos. Teléfono 439-221. Sindicato de la Industria del Papel, trabajando por los derechos del trabajador y su familia, beneficios y actividades, rifas, viajes y proveeduría. Ayacucho 645, teléfono 425-963, 425-049. Concejal Ariel Ramancini, presidente del bloque del Frente Renovador del Honorable Consejo Deliberante. Chechu Muebles, reciclado de muebles en madera, con onda a medida y restauración. Decoración de interiores, de Darío Montero. Chechu Muebles, en Fray Cayetano Rodríguez, 60. ¿Necesitas un remis? Servicio de remises Arco Iris. No dudes en llamar al 42 13 13. Diputado provincial del Frente Renovador, Daniel Monfasani. Ofrera ofrece a sus afiliados una cobertura de excelencia en sus consultorios externos. Atención médica en ecografía, traumatología, neumonología, cardiología, psiquiatría, fonoaudiología, psicología, nutricionista, oncología, infectología, kinesiología, dermatología, entre otros servicios. Solicitar turnos en Ituzaingó 979, teléfono 439-011, de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Bueno, como lo habíamos presentado, está aquí con nosotros Paulino. Buenas noches, gracias por venir. No, por favor. Bueno, Paulino, una rica historia, saber que ustedes fueron un poco los artífices de los primeros astilleros. ¿Cómo comienza todo y cómo llegan los primeros familiares aquí a San Pedro? Bueno, el primer familiar llegó de Génova en 1845 a La Boca, donde llegaban casi todos los italianos. Todos los inmigrantes, sí. Bueno, trabajó un tiempo en carpintería naval. Ahí mismo en la Boca. Después se dedicó al comercio, se construyó un barco y se dedicó al comercio entre Uruguay y Argentina. Y como era costumbre en aquel entonces, todos teníamos que aprender el oficio. Y bueno, mi abuelo hizo todo lo que era el aprendizaje de carpintería con los compadres, o sea, con los italianos que ya estaban en astilleros. Ahora, ¿por qué eligen carpintería? ¿Era algo que ya tenían más o menos, les gustaba? ¿Por qué eligen justamente este oficio? No, ya hay aproximadamente unas 15 a 20 generaciones, más o menos por lo que se lleva como historia, que nace en Génova. Mi abuelo, mi bisabuelo, ya en Italia, tatarabuelos, y bueno, había aproximadamente una historia de 250, 260 años de la historia naval, sí, cuando se trabajaba todo a mano. Claro. Y bueno, de ahí es que emigraron hacia la Argentina, y eran varios hermanos que se distribuyeron por varias partes del mundo. Bueno, mi bisabuelo quedó acá en Argentina, y bueno, siguieron la tradición, porque en aquel entonces el tráfico era por barco. Claro, claro. Bueno, y empieza a trabajar ahí en La Boca. ¿Y en La Boca cuánto tiempo estuvo? Y en La Boca estuvieron aproximadamente unos 25 años. Después, cuando en 1800, y no me acuerdo cuánto, estalló la fiebre amarilla. Y mi bisabuelo, con miedo a que le pasara algo a él y a su familia, bueno, el barco que usaba para comercializar,
se cargó toda la familia y se vino y quedó acá en San Pedro. Ajá. ¿Por qué eligieron San Pedro, Paulino? Bueno, yo creo que en aquel entonces se llegaba a los lugares donde podía haber mano de obra. El Paraná muy cerca, si no ya muchos emigraban a Rosario. Y el Tigre estaba saturado y estaba el peligro de la enfermedad. Sí, porque varias veces han contado que a muchos extranjeros de alguna manera le recomendaban llegar hasta a esta ciudad puntualmente, ¿no? Claro, una ciudad, digamos, que estaba muy cerca del Paraná, al contrario de lo que es Varadero, o por ejemplo Ramallo también está sobre el Paraná, pero se ve que había un futuro muy, muy bueno acá porque los barcos hacían transbordo, existía el puerto de Obligado, Sí. Y bueno, era un lugar de comercio muy bueno. ¿Y dónde construyen el primer astillero? Bueno, el primer astillero se construyó donde ahora está lo que tiene como Di Stefano, que fue el astillero de Mancini. Claro, donde es la cooperativa, digamos, Las Canaletas. Toda la parte de la cooperativa y eso. Porque era un lugar, digamos, cómodo para trabajar. Claro. Bueno, de ahí, ¿no es cierto?, al transcurso del tiempo se terminaron las famosas canaletas donde cargaban los barcos y bueno, eso se fue como quien dice, como pasó con la laguna, pasó, digamos, con los astilleros. Sí. Mi padre empezó a trabajar por cuenta de él. Los que aprendieron, por ejemplo, mi tío, que era Mancini, siguió por cuenta de él, mis primos, y bueno, así hubo 5 astilleros en San Pedro. 5 astilleros, todos, digamos, Todos. donde trabajaba la familia Fase. Sí, Fase, Mancini y Almada. Mancini, claro, y Almada que éramos también. toda la familia. Ajá. Bueno, acá tenemos algunas fotos, porque me dice yo, la verdad, Betty, no he podido utilizar bien el WhatsApp para traer digitalizadas las imágenes. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá, por ejemplo, Paulino? Es un barco que estaba restaurando mi hermano. Que mi hermano, bueno, se ha retirado un poco de la carpintería. Sí. Porque ya tiene 84 años, tienes ganas de trabajar todavía, pero bueno, a veces no se puede. Claro. Y bueno, y empezaron ¿y cuántos barcos se han armado? Muchísimo, seguro. Nosotros nos ocupábamos más de reparar. De reparar. Mi padre, por ejemplo, cuando dejó un tiempo el astillero, estuvo en el Club Náutico, estuvo 16 años en el Club Náutico, fue encargado general, construyó canoa, Sí. una lancha, los veleros que todos los conocen, y que el mérito fue de él, ¿no? Claro. Nosotros somos lo que, como quien dice, los que heredamos, pero el mérito fue de él. ¿Y con qué herramientas se utilizaban? Porque era todo muy artesanal, digamos. Ahora sí hay máquinas donde pueden hacer rápidamente, si se quiere, este tipo de barco. Pero ¿cómo hacían, digamos? Todo manual. Todo manual. Todo manual. ¿Cuánto tiempo les llevaba, por ejemplo, armar uno de estas barcazas? Y, por ejemplo, mi padre cuando construyó la lancha del Club Náutico, creo que la construyó en 6 meses. 6 meses. Ya, o sea, hoy se construye más rápido porque las herramientas son distintas. Claro. Pero antes era todo a mano. Se cepillaba a mano, se lijaba a mano, se perforaba, digamos, para los tornillos, los clavos, todo a mano. Y hoy no. Hoy tenemos todo a batería, eléctrico. Claro. Y bueno, y esos astilleros con el correr del tiempo entonces fueron desapareciendo, decías. Sí. ¿Pero por qué motivo? ¿Porque ya no tenían tanto trabajo en lo que es reparar? No, porque el plástico, el aluminio, el hierro fue reemplazándolo porque la madera fue escaseando. Hoy día no se consigue casi madera. Claro. Lo otro, por ejemplo, es que la mano de obra de la reparación de barcos es muy cara. Entonces, por lógica, la gente se vuelca a lo que es más económico. Claro, más económico. Pero es muy cara porque, digamos, lleva mucho trabajo, es mucho más artesanal. Es muy artesanal. Es muy artesanal. Y la reparación nos lleva mucho tiempo porque hay que desarmar a veces un montón de piezas del barco para cambiar una.
es que no se toma en cuenta todo lo que hay que desarmar Claro. a veces para cambiar ese pedacito de Y madera. a desarmar y después volver a armar, digamos. Después ¿no? volver a armar. Volver a armar. Y digamos, han quedado, por ejemplo, en la carpintería horas y horas, bueno, en el astillero horas y horas para lograr en 6 meses reparar un barco, por ejemplo. Sí, hoy se repararía mucho más Acá rápido. tenemos otra trabajando, sí. Pero el tema es que no hay embarcaciones para reparar. Claro. Y si las hay, la gente no tiene el dinero para gastar en embarcaciones. O sea, la mayoría se reparan, digamos, como para que funcione un tiempo más y todo el mundo se vuelca al plástico o al aluminio en este Claro, que momento. es más simple y por ahí tiene más salida también, ¿no? Claro, es más fácil la conservación ahora. Ahora, ¿añoran ustedes que no puedan hacerse este tipo de trabajos? Y voy a mostrar uno de los trabajos que más caracteriza a Paulino y que, bueno, después vamos a hablar un poco de los premios también. ¿Qué es esto que vamos a mostrar acá, en esta cajita? ¿Qué es esto? Lo que siempre a mano esto, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que vemos ahí entonces? Porque este es un reloj, pero lo ha Sí. armado obviamente para los barcos, Sí. ¿no? Sí, estos son, digamos, para adorno, son de construcción más rápida y se vende mucho yo le vendía mucho a prefectura, para los que se retiraban en prefectura, marineros, oficiales. Entonces, como presente de su carrera, le entregaban un reloj. Un reloj. Y de esto han ido a parar a todas partes, o sea, no solamente en la Argentina. Claro, por han eso ido- iba a preguntar, porque has sido convocado para reparar y hacer Sí. en muchos lugares, no solamente acá en el país, ¿no? Sí, yo por ejemplo no me he movido del país, mis hermanos tampoco, pero primos míos sí, han andado en Estados Unidos, alguno puede haber llegado a Europa, pero es muy difícil ir a esos lugares. O sea, no porque no sepamos el trabajo que hay que hacer. Yo cuando el tema de las Torres Gemelas en Estados Unidos, ese mismo día yo iba para pagar el pasaje, porque me iba a probar en una guardería náutica donde están todos barcos antiguos muy bien conservados. Entonces ahí se necesita tener el oficio Claro. bien firme. Y bueno, yo iba a ir a prueba cuando surgió lo de las Torres Gemelas y me tuve que quedar. Nunca pudiste... Nunca pude ir. O sea, a uno le han quedado muchos sueños truncados, Claro. ¿no? Porque el plástico, el primero que empezó acá en San Pedro, fue mi hermano y yo. Y lo tuvimos que dejar porque una época que escaseaba la materia prima, y lo dejamos. Después cuando surgió empezamos a trabajar, a hacer reparaciones, como siempre fue el fuerte nuestro, pero el tema es que todo lo que es resinas plásticas son muy perjudiciales para la salud. Y yo ¿Eso empecé se con- tiene en cuenta, Paulino, no? No. No, para nada. Para Digamos, nada. se ve más la parte comercial que otra cosa. Exacto. Hay equipos para trabajar, digamos que uno no esté aspirando los gases cuando está fraguando el material, pero no se usa. Por eso la vida de los que trabajan así en esos lugares es muy corta. Claro. Ahora más o menos se las ingenian un poco, trabajan más al aire libre, pero el estar aspirando ese gas fue el primer afectado en la zona fui yo acá. ¿Ah, sí? Claro, nada más que yo cuando empecé a sentirme que me afectaba, me fui a hacer estudios a Buenos Aires, al Instituto Médico Antártida, lo que fue el Instituto Médico Antártida. Y bueno, un químico se preocupó mucho por el problema que Claro. yo presentaba, porque los análisis daban un problema, pero no podían distinguir qué era. Empezó a averiguar y entonces ahí fue cuando me dijeron, o yo o el plástico. Claro. Porque los gases que emana el plástico cuando está fraguando nos contamina primero los pulmones. Y de los pulmones va la sangre
y nos produce lo mismo que una arteria esclerosis, nada más que producida por la Claro. acumulación de las resinas. Qué bárbaro. Ahora eso no sé si se desconoce o aún No, así conoce, se sí. conoce y se hace Pero igual, se sigue igual trabajando. Se Claro. corre un costado. Bueno, vamos a hacer una pausa, después le voy a mostrar uno de los trabajos, obviamente ya que sí son utilizados para un barco, por la dimensión. Acá vemos uno chiquito en realidad, pero vamos Sí, a ver. ese es de adorno. Este es de adorno, que yo tengo uno que me regaló hace muchos años, Paulino. Vamos a hablar después ya un poco de la carpintería como oficio, que también se va perdiendo un poco, ¿no? Ya, Sí. ya prácticamente no se trabaja tanto, y obviamente porque son más caros también los trabajos y demás, porque es todo artesanal. Vamos a la pausa, ya volvemos. Ya salió el bono contribución 2017 de la Mutual de Seguridad Social del Sindicato de la Industria del Papel. Más de 1.300.000 pesos en premios. Solo 3 cifras. Sorteos mensuales de 72.000 pesos. Sorteos extraordinarios de 140.000 pesos. Y en la Navidad del 2017, 440.000 pesos. Sortea en las últimas jugadas del último sábado de cada mes por Quiniela Nacional. Pedí tu vendedor en Ayacucho 645 o llamando al 425-963-425-049. Consultá sobre nuestras salidas turísticas programadas. Seguí nuestras novedades en Facebook. Concejal Ariel Ramancini, presidente del bloque del Frente Renovador del Honorable Consejo Deliberante. Chechu Muebles, reciclado de muebles en madera, con onda a medida y restauración. Decoración de interiores, de Darío Montero. Chechu Muebles, en Fray Cayetano Rodríguez, 60. ¿Necesitas un remis? Servicio de remises Arco Iris. No dudes en llamar al 42 13 13. Diputado provincial del Frente Renovador, Daniel Monfasani. Ofrera ofrece a sus afiliados una cobertura de excelencia en sus consultorios externos. Atención médica en ecografía, traumatología, neumonología, cardiología, psiquiatría, fonoaudiología, psicología, nutricionista, oncología, infectología, kinesiología, dermatología, entre otros servicios. Solicitar turnos en Ituzaingó 979, teléfono 439-011, de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Bueno, acá vamos a mostrar uno de los trabajos realizados por Paulino, que dice, esta gavilla es la réplica de ¿cuál, Paulino? Del velero oceanográfico de prefectura. Así que, ¿y cómo es la réplica? Como decías, no es que hago una sola, hago una y hago una segunda también. Sí, se construyen dos a la vez y se elige la más linda para entregar. Bueno, en este caso las dos estaban lindas, así que tuvimos que elegir una. Claro, y una te quedaste. Y una me quedé, sí. Ahora, ¿cómo es este trabajo? ¿Cómo se va haciendo? ¿Tenés todas las herramientas para hacer cada parte de lo que es cada una de las piezas de esta gavilla, no? Bueno, esto se hace en pieza por pieza. Esta es la parte tornería, que es toda manual. Ahí se le hacemos un poquito más del Sí. primer plano para que vean. Sí, la parte, o sea, para cada pieza una herramienta distinta. Bueno, no, en este Después, caso es el pieza. torno, Ajá. pero es manual. Sí. Y después, esta es la pieza principal, que es la que forma la circunferencia y que tiene que ser perfecta. Y después, bueno, el ajuste tiene que ser perfecto. Por eso uno va a mirar y no va a haber aire entre medio, no va a haber costuras. Y está con una prensa que yo me hice fabricar especialmente para esto, que esta rueda está pensada para estar con una presión de 8 toneladas. Con una presión de 8 toneladas. Y está todo armada con cola naval. Por eso puede estar a la intemperie, que no le pasa nada. Que no pasa absolutamente nada. Digamos, y ustedes en el país son uno de los, porque me decías hace un rato que estabas a punto de ir a Estados Unidos y pasó esto de las Torres Gemelas, que saben hacer este tipo de herramientas, de elementos, digamos, o hay otros que están capacitados para hacerlo. Según prefectura, después de buscar mucho ello, el único que está en el país soy yo. El único. Antes en el Tigre, todo eso, había muchos. Pero se fue perdiendo. Claro, se fue perdiendo. Bueno, así que bárbaro el trabajo que hace, pero quiero hablar ahora un poco de la carpintería, que es lo que ha quedado. Quedan muy pocos. El más chico ahora que ha quedado es Montegia. Montegia, me decía que tiene
70 años. 70 años. Bueno, ¿y cómo es esto del trabajo de la carpintería, en este caso, Paulino? Porque más allá de esto, finalmente te decidiste también hacer la otra carpintería artesanal, que es muebles, hay un montón de cosas, lástima que no sé si se va a poder hacer. Esta foto, por ejemplo, que vemos acá es... Es una rueda que hice para un barco que era de la Armada. Esa es mucho más grande que esta que vimos recién. Esa tiene 1,20 m de diámetro. Mucho más grande, 1,20 m. Sí, 1,20 m. Bueno. Esta es de 80. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer esa? Y normalmente, por la práctica que uno ya tiene, te lleva una semana. Esa lleva un poquito más. Es más compleja. Claro. Bueno, y después, vamos a decir, como decíamos hoy, que el abuelo lo eligieron, digamos, ponerle Paulino, que un poco todos se llaman Paulino, hay algunos, a medida que van pasando Bueno, no, mi hijo, por ejemplo, que trabaja conmigo, Martín Ezequiel. Ah, Martín Ezequiel, no llevó Paulino. No llevó Paulino. Cortaron ahí. Me retaron, pero bueno, y claro, ya estaba. Bueno, y lleva el nombre, eligieron desde el Club Náutico ponerle los premios Paulino a los deportistas que entregan todos los años, claro, ¿no? Sí, ese es un mérito de mi padre, ¿no? Porque a veces cuando me ven a mí piensan que soy yo. Claro, no, sí. No. Pero bueno, de generación en generación iban llamándose Paulino, pero después él cortó la racha. ¿Sí? Bueno, y esto de hacer muebles, que has hecho muebles y que haces, en algunos casos, unos trabajos preciosos porque respeta lo que es, por ejemplo, la forma de la corteza del árbol, ¿no? Del tronco, en muchos lugares. Caprichos de la naturaleza, le ha puesto, por ejemplo, a una mesa que he visto preciosa. Sí. Bueno, eso... Te digo, he hecho de tantas cosas que al último uno ya pierde, me retan porque dice, ¿cómo no llevas un control de las cosas que haces? Sí. Y bueno, he hecho de todo, marcos para espejo, para cuadros, muebles, digamos, respetando el formato de la corteza, escaleras, ruedas para autos, de autos antiguos. ¿Ruedas para autos antiguos también? Sí, ahí hay una foto que está una de las ruedas. Sí. Y bueno, está por ahí. Bueno, y escaleras, bueno, vemos muchas. Ahora, ¿qué es, digamos, en forma artesanal, tenés gente que te ayuda o además de tu hijo? No, mi hijo nada más. ¿Y con las herramientas ha ido avanzando en el tiempo? ¿Te han facilitado, digamos, o no? No, es un problema. O sea, yo tengo como interiormente una angustia, digamos, de no haber podido llegar a tener una carpintería y tener gente trabajando, enseñándole el oficio, porque no se dieron las condiciones. Llevamos varias décadas que no... No importa, está bien. Llevamos varias décadas que a los artesanos nos dejaron a un lado. Por eso se fue perdiendo. Siendo que el artesano, carpintero, herrero, da mucho trabajo, pero en el caso nuestro se necesitan herramientas con más tecnología. Claro. Las herramientas que tengo, yo por ejemplo, tengo una sola máquina que es de fabricación, digamos, para la carpintería. Lo otro son todas máquinas que las fabriqué yo. ¿Todas máquinas fabricadas por vos mismo? Sí. Porque no, lo que pasa es que son muy caras. Y cuando yo en muchas ocasiones quise tomar créditos para comprar herramientas, pero siempre te ponen el pero de que no tiene uno respaldo económico. Y ahí entonces uno va quedando. Claro. Por eso el trabajo artesanal que uno hace es caro por ese motivo. Está bien que hay cosas que sí o sí las tenés que hacer manualmente, pero la tecnología de hoy día nos apabulló. Bueno, siempre hablamos que porque el trabajo artesanal sale más caro, porque lleva más tiempo, digamos, bueno, en este caso solo prácticamente trabajando, hay detalles que los tienen muy en cuenta y que por ahí en una fábrica salen rápido y después cuando lo vas a armar se te cae, no es lo mismo, digamos, ¿no? Bueno, yo por ejemplo, yo fui muy minucioso con mi trabajo, pero mi hijo me supera en ese sentido. Estoy orgulloso de él, ¿no? Porque no permite, por ejemplo, incluso esas cosas que no se ven, que uno puede decir, no, eso déjalo sin lijar, total, eso no se ve. No, él lo lija. Claro. O sea, el trabajo que se realiza manualmente es perfecto. O sea, tenemos la falla como todo el mundo,
pero si algo nos sale mal, lo sacamos aparte y lo volvemos a hacer hasta que salga bien. Y es tan variado lo que hacemos. ¿Desde qué, por ejemplo? Cuando decís variado, ¿desde qué? Desde Además de las escaleras que vimos recién. Escalera, por ejemplo, ahora estamos haciendo el interior de una barcaza de trabajo. Le hicimos todo el interior de un barquito. Estamos haciendo escalera, estamos haciendo muebles, reparando sillas. Bueno, y no sé, ahora se me perdió un poco todo. Muebles de cocinas, dormitorios también, camas, hacen, sí, ¿no? Sí. Hacen lo que le pidan en realidad, cajoneras. Sí, y estamos complicados porque mi taller es muy chico. Claro. Son 60 metros cuadrados. Pero tengo la ilusión este año con este gobierno que uno confía, como ha confiado en otros, pero que no le salieron las cosas bien. Yo creo que este gobierno y, por ejemplo, acá en San Pedro, vamos a hablar con el intendente, a ver si podemos restablecer la Cámara de Microempresarios, que creo que vos varias veces lo hemos hablado. Sí, es verdad. Porque hoy alquilar un galpón en la ciudad es carísimo. Imposible prácticamente. Imposible para poner un taller. En un parque industrial vos podés trabajar las 24 horas. Y acá no podés arrancar a las 7 de la mañana a trabajar cuando todavía la gente está durmiendo. O en verano, un domingo, no podés trabajar. Y cuando estás en un parque industrial, por ejemplo, para la microempresa, que yo siempre lo peleé, es distinto, porque tenés un galpón adecuado, los lugares adecuados para trabajar, para que no huele polvillo, o si son herreros, para que no se siente el olor a soldadura. Sí, digamos que se concentre todo en un solo sector. Claro. Y es más beneficioso porque yo no me dedicaría a tantas cosas. Si yo le puedo enseñar a otras personas, yo no me dedicaría a todo lo que estoy haciendo. Bueno, pero sos profesor también, en algún momento has enseñado. Estuve, sí. Varios años, y hay muchos chicos que les gusta el oficio, que continuaron o no. Bueno, muchos chicos aprendieron, iban muy embalados. ¿En la escuela industrial o en el SEC? No, yo di clase nada más que en la escuela normal. En la escuela normal. En la escuela industrial no tenía estudios secundarios, me tomaron en la normal y no me tomaron en la industrial. Mira vos, sí. El que enseñaba en ese entonces en la escuela industrial era un electricista. Y bueno, y me dejaron de lado a mí, que yo sí que podría haber enseñado carpintería. Pero bueno, ya pasó todo eso. Claro, por ahí al no tener el secundario no te permitía, teniendo todos los conocimientos necesarios, pero no te permitía dar la materia. Y en este caso igual, bueno, fuiste profesor ahí en la escuela normal, por lo menos pudiste enseñar. Sí, por lo menos los chicos, como yo les dije, ninguno de ustedes va a ser carpintero seguramente, pero sí, les va a servir para saber distinguir cuando un mueble es de calidad o no. Cuando tengan un problema lo van a poder resolver ustedes. Y he tenido satisfacciones de chicos que me encuentran, me saludan y me cuentan las cosas que han hecho. Chicas, por ejemplo, que se mudaron a estudiar y ellas mismas arreglaron las puertas, los muebles. Y venían y me decían, yo lo hice gracias a lo que aprendí con ustedes, y eso que no estábamos dedicados a la carpintería. Por último, Paulino, y ya nos estamos despidiendo, ¿qué podrías decir? Porque esto de que uno, digamos, el trabajo que ha hecho toda su vida, que ha hecho toda su familia, para que no se pierda en el tiempo, este oficio como tantos otros que lamentablemente van quedando en el olvido, que no hay quienes también capaciten, o por ahí, por otras cuestiones económicas, se van dejando de lado. ¿Qué podría decir, digamos, al respecto? Bueno, al respecto hay muchas cosas para decir. La primera, ¿no es cierto?, que habría que formar un polo de trabajo como es un parque industrial para la microempresa y facilitarle, como se hace en Europa, no un taller, por ejemplo, trabaja mi hijo y yo y nos faciliten tener 10 máquinas, porque vamos a trabajar con 2, 8 van a estar paradas mientras trabajamos con las otras. Entonces, lo importante sería formar un estilo de cooperativa en que cada uno tenga una máquina a su cargo, entonces esa máquina se puede amortizar, se puede producir mucho más económico. Y yo, por ejemplo, tengo en mente, porque hice unos cursos en Rosario con un arquitecto que se dedicó a la construcción en madera,
Y yo incluso ahora estoy con el proyecto de armarme una casa. Ajá. ¿Sí? En Toda de madera. No totalmente en madera, porque hoy hay materiales que te facilitan un poco más para reemplazar la madera en algunos casos. Y bueno, la construcción en madera está comprobada en Estados Unidos, en Canadá, que es la mejor construcción para las viviendas normales. Y que en la Argentina ojalá que no pase mucho tiempo que haya créditos para la gente para que pueda obtener ese tipo de vivienda. Que por ahí es más económica, pero una vivienda segura también, ¿no? Si le ponemos que tiene el mismo costo que una casa de material, una casa de material hoy la vida útil son 20 años por el tipo de construcción. Algunas duran mucho menos porque fueron más aceleradas. Y una casa en el tipo de construcción que se puede hacer ahora en madera y otros materiales, y la prueba está que pueden vivir 50, 60, 70 años sin ningún problema. Bueno, Paulino, gracias por haber venido. No, por muchísimas favor, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, ya estamos sobre el tiempo como siempre. Gracias a ustedes por estar del otro lado acompañándonos y nos encontramos el próximo martes con otra historia de vida aquí, como siempre, en este Mano a Mano.